en la Biblia, en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, estamos ahí ubicados. Primer libro de Reyes, capítulo 18, vamos a ubicarnos ahí en el verso 36. Hemos venido los últimos jueves tomando estas enseñanzas que aparecen en lo referente a la historia del profeta Elías. Vamos a ubicarnos ahí en primer libro de Reyes 18:36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca tu pueblo, oh Jehová, que eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Todos anhelamos que nuestras oraciones tengan respuesta afirmativa por parte de Dios. Todos los que oramos estamos a la expectativa de recibir respuesta, ¿verdad? Que nuestros clamores sean respondidos con tremendas cosas. Que tengamos esa respuesta de parte de nuestro Dios. Por esa razón es que debemos mirar estos ejemplos de oraciones contestadas en la Biblia, como es el caso que nos ocupa con la oración hecha por Elías. Y tan pronto como el profeta puso en orden el altar, que ustedes recuerdan que se hallaba en ruinas, entonces tan pronto él arregló el altar, procedió a orar. Si no has arreglado el altar, es mejor que no ores. Porque esa es la oración que agrada a Dios. La oración que se eleva desde una vida que está alineada con el propósito de Dios y que arregla lo que le corresponde. Y una vez Él ha dispuesto el altar, que eso lo vimos hace 8 días, entonces Él eleva esta oración. Es interesante que todo aquel que corrige su vida con Dios, que vive en la presencia de Dios, le surge ese deseo de orar. Y el profeta Elías era un hombre de oración eficaz. Con base en eso es que el apóstol Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. El justo ahí es aquel hombre, aquella mujer que ha sido cubierto con la justicia de Cristo y que en su vida práctica manifiesta el carácter de Cristo a través de la cotidianidad de la vida. Y luego dice Santiago que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Y estas palabras de que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras se debe constituir en un consuelo para todos nosotros, porque como Elías, nosotros diariamente batallamos con diferentes circunstancias, ¿verdad? Siendo sinceros. Siendo sinceros, todos los días batallamos con situaciones externas o internas. Pero al decir que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, no está diciendo que el profeta se dejaba
dominar por cuanta pasión pecaminosa había en él, no, sino que habla de su humana debilidad, que es la misma nuestra. Y una de esas tantas pasiones con las que él batalló, por ejemplo, fue el desánimo, como lo veremos más adelante en algún momento. Y otras pasiones más, pero que a pesar de eso se mantuvo en oración. Y ahí creo que está el punto de quiebre con todo esto, y es que aún en medio de nuestras debilidades, no abandonemos ese precioso privilegio de la oración. ¿Qué es lo primero que descuida un creyente cuando está desanimado? Es curioso, pero así es, ¿no? La oración se va dejando a un lado. Ya no hay tiempo para orar, o realmente sí lo hay, pero no se dispone, porque se está dejando gobernar por las pasiones en vez de dejarse gobernar por las oraciones. Entonces las pasiones no son excusa, antes deben ser una razón que nos motive a orar más. Dice, a orar fervientemente. Y en esa oración que hizo Elías, aquella que aparecen allí que él hizo, hay unos elementos que es bueno tener en cuenta para hacer oraciones eficaces. Creo que todos anhelamos hacer oraciones eficaces. En primer lugar, dice la Biblia que él, antes de hacer la oración, él esperó la hora del sacrificio, la hora para iniciar esa oración. Normalmente el sacrificio se hacía, se realizaba 3 horas antes de ocultarse el sol. Se refiere al sacrificio que el pueblo ofrecía por sus pecados, y en ese aspecto entonces Elías fue guiado por el Espíritu de Dios, porque en esa misma hora, siglos más tarde, recuerde que todo es por la fe. O sea, él se alineó en el Espíritu, o el Espíritu lo alineó a él a esa hora, porque precisamente en esa hora, siglos más tarde, sería ofrecido el verdadero Cordero de Dios por nuestros pecados, nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese es el primer elemento para una oración eficaz, el que se hace sobre el sacrificio de nuestro Señor, que nos acercamos al trono de Dios en oración a través de la sangre de Cristo, que somos aceptados delante de Él simple y llanamente porque es a través del sacrificio de Cristo. Nos acercamos al trono de la gracia en oración, confiados no en nuestras buenas obras, confiados no en nuestras propias justicias. Esa es la oración del fariseo, ¿recuerdan? Que comenzó a hacer gala delante de Dios de todo lo bueno que hacía. Esa es la oración farisaica, la que cree que el acceso a Dios es por lo bueno que se hace, es por lo bueno que es la persona, pero la oración eficaz es la que se realiza sobre la base de que somos totalmente indignos, por muy bien que nos comportemos o por todas las buenas obras que hagamos. No nos van a habilitar el acceso a la presencia de Dios. Solo la sangre de Jesucristo, a través de ese sacrificio, es que nos acercamos. Por tu sangre tengo, ¿cómo es que cantamos? Por tu sangre tengo entrada. O sea, la entrada a la presencia de Dios, al trono de Dios, al oído de Dios, es a través del sacrificio de Cristo. O sea, uno llega a través de ese camino de la sangre que nos limpia y nos hace aptos.
nos hace aceptos en su presencia. Es muy importante eso que está haciendo Elías. En el momento del sacrificio hace la oración. La oración nuestra tiene eficacia porque Cristo ya abrió el camino. Aleluya. Gloria a Dios. En segundo lugar, el profeta se dirige a Jehová como el Dios del pacto con su pueblo. Como le dice Elías al Señor, Dios de... Perfecto. Dios de Abraham, Isaac y de Israel o de Jacob. El Dios de la Biblia bien puede ser conocido como el Dios de pactos. ¿El Dios de qué? De pactos. Y en esa ocasión, pues Elías apela al pacto en el que él se mueve. Elías está bajo un pacto, bajo el pacto que Dios había hecho con los patriarcas. Lo había hecho con Abraham en primer lugar. Luego se lo ratificó a Isaac y posteriormente a Jacob o a Israel. Y Dios en ese pacto, no es que los hombres hacen pacto con Dios. Dios es el que hace pacto. Nosotros no hacemos pacto. Es Él el que hace el pacto. Entonces, en ese pacto que se conoce como abrahámico, Él se comprometió a cumplir con todo lo que le había dicho Abraham y que Él iba a bendecir a su descendencia. Era el pacto que Él hizo con Abraham y por eso es que los judíos prosperan materialmente donde lleguen. Porque fueron bendecidos por medio de un pacto. Entonces Elías apela a ese pacto que Dios hizo, como queriendo decir, tú eres el Dios fiel. Tú eres el Dios que has hecho un pacto con este pueblo. Pero ¿dónde quedamos los gentiles? A la hora de orar. Pues nosotros como el pueblo actual de Dios, la iglesia del Dios viviente, también nos movemos en un pacto. Amén. Pero este pacto, según la misma Biblia, es mejor que todos los anteriores. Para que usted no desee estar devolviéndose al antiguo pacto ni a ninguno de esos pactos, sino que sepa que usted está en el mejor de todos. Hebreos 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Verso 22 de Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Lo de los judíos es bueno, pero lo de la iglesia, ¿lo puede decir? Es mejor. Dice el verso 23 de Hebreos 7. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, los sacerdotes del antiguo pacto, debido a que por la muerte no podían continuar. Por eso moría un sacerdote y había que levantarse otro y otro y otro. Mas este, hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Porque Él murió, pero no se quedó muerto. No tuvo que levantarse otro. No tuvo que decir, como Jesucristo murió y no resucitó, pues busquémonos otro. No, Él murió, pero se levantó porque goza de una vida indestructible. Verso 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan o a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué maravilloso sacerdote el que tiene la iglesia. ¿Se alegra de tener un sacerdote así? Es el mejor de todos.
Él es. Él es nuestro sumo pontífice. Amén. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. 8:6 de Hebreos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 9:23, estoy en Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Cuál es la palabra clave en la carta a los Hebreos? Se la he repetido varias veces. Comienza por me y termina en jor. ¿Cuál es la palabra clave en la carta a los Hebreos? Mejor. Mejor, mejores. Se la he leído. Y hablando de los antiguos que caminaron por la fe, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo que estamos memorizando este año. ¿Cuál? ¿Sí lo están memorizando? ¿En cuál versículo van? Aleluya. Dice ahí en el verso 13, hablando de aquellos antiguos que caminaron por la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Ellos estaban buscando una patria, pero no era una patria en esta tierra, sino una patria mejor, es decir, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En ese voy yo, en el 16. Apenas voy en el 16. Es decir, esa ciudad que Dios tiene preparada es mejor que la Jerusalén terrenal. Yo quiero conocer la Jerusalén terrenal. O sea, ese es uno de mis sueños y Dios me lo va a conceder. La iglesia del reposo me va a enviar a Jerusalén con todos los pagos, con todos los viáticos, con todos los pagos, gastos. Pero no dicen amén. ¿No me van a enviar ustedes por allá algún día de paseo? Claro que yo quiero conocer Jerusalén y quiero conocer allá la calle donde caminó el Señor allá y todo eso. Pero si no alcanzo a conocer a Jerusalén terrenal, tengo la plena seguridad que voy a conocer una mejor que la terrenal, Jerusalén, la celestial. Es mejor, es mejor. Entonces, dice que Dios se la prometió, pero no se las ha entregado. ¿Sabe por qué ellos murieron sin haber recibido esa patria?
porque Dios está esperando que nosotros lleguemos también allá. Y dice el verso 39, y estos, todos esos que menciona en Hebreos 11 y todos los que creyeron en él, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y oiga lo que dice el verso 40 de Hebreos 11, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Créalo, Dios ha provisto cosas mejores para nosotros. Voy a volver a decir, Él ha preparado cosas mejores para nosotros. ¿Usted puede creer que lo que usted tiene en Cristo es mejor que lo que tuvieron ellos? Pues créalo. Y dice, cerrando su carta, Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Cómo se llamaba el monte que se podía tocar? El Sinaí. No nos hemos acercado al monte Sinaí, ese que ardía en fuego, en tinieblas, en tempestad, donde el sonido de la trompeta y la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron dijeron que no se nos hable más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Era tan terrible que si aún un animal tocaba el monte, caía muerto. Incluso Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No nos hemos acercado a ese monte, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y finalmente nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y por la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Todo esto es mejor, aleluya. Todo esto es mejor. Lo de Elías era bueno, pero lo nuestro es mejor. Por eso la oración es mejor y más efectiva en el nuevo pacto. Cuando usted nació de nuevo por el Espíritu de Dios, ¿cuántos saben que han nacido de nuevo? Amén. Cuando usted nació de nuevo, a usted le fue impartida la vida divina. ¿Sí? Usted puede decirlo sin temor. Yo soy participante de la naturaleza divina. Bueno, pero como lo veo que no me quieren creer a mí, pues créale al apóstol Pedro. Sí. Segunda de Pedro 1:3. Ahí lo dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para, a ver si leen todos, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya somos participantes de la naturaleza divina. Si no tuviéramos naturaleza divina de la cual hemos participado en Cristo, ni aquí estaríamos, ni vivos estaríamos. Pero es porque esa naturaleza divina de la cual hemos participado en Cristo, esa naturaleza maravillosa es la que ahora habita en nosotros. Definitivamente, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Esa es la más grande revelación del nuevo pacto. Que Cristo vive en mí. Desde Moisés hasta Malaquías, la presencia de Dios era algo así como ambiental. O sea, la presencia de Dios se manifestaba en los ambientes, pero en el nuevo pacto,
después de que Cristo es espíritu vivificante, ahora la presencia ya no es ambiental, ya no es externa, ya no está afuera, sino que la presencia de Dios está dentro de los hijos de Dios. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? La presencia de Dios ahora está aquí adentro, adentro. Tú no vienes aquí a buscar la presencia de Dios. Vine a buscar la presencia de Dios. Como si la presencia de Dios estuviera encerrada aquí. Eso era en el antiguo pacto. ¿Dónde habitaba la presencia de Dios en el antiguo pacto? En el templo. Allá, primero en el tabernáculo y luego en el templo. Y entonces las personas decían, yo me alegré porque voy a ir a la presencia de Dios. Y entonces iban a la presencia de Dios y cuando oraban tenían que dirigirse hacia Jerusalén. Abrir las ventanas hacia Jerusalén o levantar las manos hacia Jerusalén, porque allí estaba el templo y allí habitaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Era verdad, pero ese era el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, después de que Cristo muere y resucita, entonces ahora Cristo vive en la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente. La casa no es esta casa que la pintamos de azulito, muy bonita. La casa eres tú. La presencia de Dios está en ti. Donde tú vas, va la presencia de Dios, porque en Él vives, te mueves y eres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, tú no vienes a buscar la presencia de Dios. Tú vienes en la presencia de Dios. Y cuando todos llegamos aquí y somos conscientes de eso, entonces hay una manifestación de su presencia. Y esa presencia que está en nosotros y que se manifiesta, toca a aquellos en los cuales todavía la presencia no está. Y entonces esas personas vienen y dicen, ciertamente Dios está con ellos. Ciertamente Dios está en ellos, gloria a Dios. Es decir, que desde que usted nació de nuevo, llegó a ser uno con el Señor. Estas son verdades del nuevo pacto. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso no sucedía en el antiguo pacto. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque orar es parte de la nueva naturaleza espiritual. Orar es parte de ese ADN que llevamos en el espíritu. A ver, los niños que están aquí, ¿por qué se caracterizan las aves? Porque vuelan, ¿cierto? O sea, las aves vuelan. Los peces nadan. Y los hijos de Dios oran. Esa es la naturaleza. ¿Sí? O sea, el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros anhela, Él anhela orar a través de ti. Es el Espíritu de Dios el que intercede a través de nosotros. Los nacidos de nuevo oran. A ver, ¿dónde están los nacidos de nuevo? ¿Ustedes alguna vez han echado un gato en el agua? No, ni van a hacer el experimento tampoco, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace un gato cuando cae en el agua? No ve la forma de salirse. Porque ese no es su hábitat. Su naturaleza le dice que él no nació para estar en el agua. Pero ahora tome un pez y láncelo al agua. En la oración tú debes ser como, no, como el gato, no. Hay gente que le huye a la oración porque ven la oración como algo tedioso, aburridor, monótono. Claro,
cuando se hace en las propias fuerzas, en tu religiosidad, entonces se te hace de esa manera. Eso es antiguo pacto, donde todo era una carga, era algo pesado, era una imposición de la ley. Pero ahora el Señor Jesucristo, vivo y resucitado, se nos metió adentro, y Él desde adentro nos impulsa a orar. La nueva naturaleza ora a través de nosotros. Esa nueva naturaleza que está en ti, a esa nueva naturaleza le encanta orar. A esa nueva naturaleza que está en ti le encanta orar. Por eso debemos entender que Dios nos ayude para que cuando estamos en oración sea Él a través de nosotros. Que no sea solo orar mentalmente u orar con la mente, sino orar con el entendimiento. Que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Vamos a ir acercándonos al final. El siguiente aspecto en la oración del profeta fue: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. ¿Qué era lo que buscaba Elías con esta oración que él estaba haciendo? Estaba buscando la gloria de Dios. Él sabía que esa respuesta que iba a recibir le daría el reconocimiento al Señor, le daría la gloria a su nombre. La respuesta no lo iba a hacer ufanar al profeta, no era algo para sí mismo, sino que en él había un celo ardiente porque Dios se llevara toda la gloria y el reconocimiento en el pueblo. Mis amados, las oraciones que Dios va a responder son aquellas en las que Él va a recibir la gloria. Amén. Son las que Él va a recibir el reconocimiento. Son aquellas oraciones en las que Él va a ser engrandecido, para que Él sea glorificado en todas las cosas. Muchas de las oraciones de algunos cristianos carecen de este elemento que es importante e infaltable: que lo que tú pides sea para la gloria de Dios. Cualquier cosa que tú pidas en oración, que sea para la gloria de Dios. Porque hay peticiones que hacemos y respuestas que han llegado que incluso han dañado a quienes las han recibido. Por eso hay que orar con el espíritu y con el entendimiento. Y número 4, él dice: para que sea conocido que yo soy tu siervo. Eso que Elías estaba buscando allí en la respuesta de Dios es que también fuese manifestado que él era un siervo de Dios, uno que está completamente rendido a la voluntad de Dios. Un siervo es uno que a todo dice sí, Señor. Y en esta iglesia hay un Señor. El Señor es mi pastor. Amén. Solo hay un Señor. Los demás somos siervos. Aunque a algunos a veces se nos metan las ínfulas de ser señores. Pero en el reino de Dios solo hay un Señor y los demás somos siervos. Y Él busca siervos, hombres y mujeres, que le digan a Él: sí, Señor. Amén. Y a Él se le puede decir sí, Señor, a todo, porque todo lo que Él demanda es bueno en gran manera. Aleluya. Que sea conocido que soy tu siervo, dice. Pero no solamente decirle sí, Señor, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que la oración de alguien que no obedece es abominable. Así lo dice la Biblia. Y aquel que aparta sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominable. Alguien que no obedece a Dios, su oración es rechazada. Pero Él se deleita en responderle a aquellos que han rendido todo su ser a Él. ¿Cuántos desean rendirse a Él totalmente? ¿Cuántos desean que la oración se vuelva un deleite? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo,
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Amén. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El que se acerca en oración, crea que le hay. Cuando usted hable con Dios, crea que ahí está oyéndole, que a usted no le falta sino tocarlo. Pero aunque no lo pueda tocar ni lo pueda ver, Él está ahí. Sinceridad, certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque es fiel el que lo prometió. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Siga en esa actitud de fe, que Dios en su momento, en su voluntad y para su gloria, Él va a responder.